Bueno, pues buenas a todos y bienvenidos a vuestra casa de Fórmula 1. En este vídeo os vamos a traer todas las novedades que han ido surgiendo en la última hora. Os vamos a seguir trayendo actualización de todo lo que ocurrió en Estados Unidos. Algún vídeo todavía tenemos explicativo y muchísimos temas más, por los que todos van a estar detallados en la descripción de este vídeo por si quieres saltarte algún tema e ir directamente a tu momento de elección. Así que ya, habiendo dicho esto, vamos a dar comienzo con el equipo Aston Martin. Y vamos a hablar acerca del abandono de Fernando Alonso, que fue una verdadera lástima. En el primero de los vídeos del día de hoy os hemos traído ya las propias palabras del piloto asturiano hablando acerca de lo que fue la carrera, una carrera donde han salido con muy buenas sensaciones, y mañana os analizaremos el ritmo que tenía y por qué Lance Stroll con las mejoras podría haber acabado en posiciones muy altas, y estamos hablando incluso de posiciones de podio con las mejoras que llevaba el equipo Aston Martin. Incluso también Fernando Alonso tuvo un buen ritmo, pero es que eso es lo destacable, es que Stroll con esas mejoras tenía muy buen ritmo después de varios fines de semana donde sabemos que no ha rendido bien, así que veremos de qué son capaces de hacer con esas mejoras. Eso, como digo, os lo vamos a analizar mañana, pero hablándoos todavía acerca de noticias que todavía os tenemos que comentar, os tenemos que hablar acerca de Fernando Alonso y de su abandono. Sabemos que llegados a la vuelta 49, pasada más de la mitad de la carrera, había hecho ya Alonso sus dos paradas y estando en posiciones de puntos recortando a un Pierre Gasly al cual iba a adelantar sin lugar a dudas, y si le hubiera adelantado finalmente hubiera acabado mínimo sexto si no hubiera llegado a pilotos más adelante, pues Alonso se vio obligado a abandonar. El motivo del abandono de Fernando Alonso ha sido explicado por el equipo Aston Martin, y este problema no fue en las suspensiones como Fernando primeramente indicó por radio, sino que fue daños que tuvo en el suelo. En el suelo, recordemos, antiguo, que Alonso corría con la especificación de Qatar, no con las nuevas mejoras con las que corrió Stroll y realmente fueron bastante efectivas. Pero ahí es donde sufrió daños Fernando Alonso y lo que le obligó a tener que abandonar en el Gran Premio de los Estados Unidos. Esos daños en la parte derecha del suelo que le hicieron que incluso en cuanto empezó a sufrirlos tuviese que retirar el monoplaza. Como digo, es una verdadera lástima el problema que tuvo Fernando Alonso porque el ritmo estaba ahí, y a mí también en este sentido me surge la duda de si el ritmo de Aston Martin era por el circuito, porque quizá en Austin podrían haber rendido mucho mejor de lo que lo han hecho porque Alonso con la especificación antigua también iba bien, o si realmente ha mejorado el equipo Aston Martin. ¿Por qué? Porque en Qatar ya incluso con esa especificación Alonso iba bastante rápido, y Stroll, que en Qatar no iba bien, Stroll sí rindió en Estados Unidos, que ha sido, la verdad, había muchas críticas por el hecho de que Stroll fuese quien llevaba esas mejoras, porque quizá no podía sacar el máximo provecho, pero yo creo que nos ha dejado una imagen bastante clara de que esas mejoras acaban funcionando, porque Stroll iba más rápido que Alonso, entonces eso significa que el coche es mucho mejor. Si Alonso se pone esas mejoras, pues irá mínimo a ese ritmo de Stroll y seguramente, ya lo sabemos por la diferencia que han tenido todo el año, superior al piloto canadiense. Así que por ese motivo hay esas ciertas dudas. Mañana, como digo, os lo analizaremos, pero fue una verdadera lástima porque el ritmo estaba ahí. Saliendo desde el pit lane iban a puntuar los dos pilotos, que era la primera vez que esto ocurría desde Bélgica, desde antes del parón veraniego, también porque es que fue la primera vez que Stroll puntuó desde ese Gran Premio mismo, pero desde entonces no puntuaban ambos Aston Martin, y hubieran conseguido sumar una gran cantidad de puntos con Alonso quedando sexto, y en esa ocasión Stroll hubiera sido octavo porque ha acabado quedando séptimo, pero también con ese abandono del piloto asturiano, si no, pues hubiera acabado octavo. Hubiera sido un muy buen resultado del equipo Aston Martin, pero en esa vuelta 49 tuvo ese problemas que él reportó que creía que eran las suspensiones. Al llegar a boxes consiguieron ver que realmente era en el fondo, que tendrán que evaluar cuánto tiempo estaba perdiendo realmente Alonso, porque no se fue directamente en esa misma vuelta, sino que tardó dos giros más en ya meter a boxes y retirar el monoplaza, pero aún así estaba perdiendo, por supuesto, muchísimo tiempo. Pasó de estar rodando en la novena posición intentando recortarle tiempo a Pierre Gasly, que lo estaba consiguiendo, a directamente en esa misma final de esa misma vuelta, simplemente con el tiempo perdido entre el segundo y el tercer sector, pasar a estar fuera de puntos, recortándole Stroll toda la distancia que tenía, que era realmente 9 segundos, e incluso también perdiendo tiempo contra Yuki Tsunoda. Así que, habiendo dicho todo esto, os tenemos que enseñar las palabras del propio Mike Krack, que es quien nos cuenta este problema que tuvo.
Parece que la fiabilidad ha sido un problema este fin de semana y todos los días de este fin de semana. Frenos el viernes y el sábado y hoy el problema de la suspensión en el coche de Fernando. No ha sido un problema con la suspensión en el coche de Fernando. Ha sido el fondo plano en la parte derecha. Normalmente siempre haces buenas fotos, así que lo verás pronto. Está en el... Falta un poco del borde del derecho, quizá porque se haya subido a un piano, porque haya tenido algo de contacto, no sé. Habrá que analizarlo, pero estoy de acuerdo contigo en que ayer y el viernes necesitamos mejorar si queremos pelear con estos chicos. Tenemos que ser fiables y tener buenas sesiones. En los fines de semana de sprint, si pierdes la única sesión en la que puedes probar mejoras, ya empiezas a pie cambiado y desde ahí te toca remontar. Si empiezas séptimo o octavo hoy, en vez de empezando atrás, quizá puedas terminar más arriba de lo que lo hemos hecho hoy. Hay positivos, pero hay que analizar que podríamos haber hecho mejor también. Ante esto a mí me surge la duda de si quizá el problema que tuvo Fernando es el mismo problema por el que Leclerc y Hamilton luego han sido descalificados, esos daños en el suelo. Sabemos, y lo hemos contado en el primero de los vídeos, que Leclerc y Hamilton tenían más desgaste en la placa de madera, que es donde se mide pues, el desgaste que hay en el fondo, porque tocaba mucho el fondo con el suelo, con el asfalto, por lo bacheado que está este circuito, y me surge esa duda de si quizá en el caso de Alonso también iban más bajos de lo que realmente se podía y eso acabó rompiendo completamente el suelo, que creo que es muy posible. Es posible que no lo dice MyCrack porque tienen que sacar toda la evaluación, ¿no? Pero todavía está esa duda de dónde se rompió ese suelo del AMR23. Posiblemente fue en uno de los pianos, en uno de los baches también que tiene el circuito de Cota, y eso es lo que le provocó el abandono. Pero bueno, eso es por parte de Fernando Alonso, eso es por parte del equipo Aston Martin. Pasando de tema, tenemos que seguir hablando de distintas carreras que no lo hemos hecho en el primero de los vídeos y tenemos que hablar acerca de Sergio Pérez en esta ocasión. Un Checo Pérez que gracias a los abandonos consigue ascender hasta el cuarto lugar, realmente terminó quinto, solo gana la posición de Lewis Hamilton, pero esto más allá de incluso quedar finalmente cuarto, le viene muy bien porque Hamilton no consigue puntuar. Lo cual ha hecho que una diferencia de 19 puntos en la cual estaban post carrera, con el segundo puesto de Lewis Hamilton, haya pasado a ampliarse hasta casi los 40, casi el doble. Ha conseguido ampliarla a Sergio Pérez para conseguir tener un buen hueco, un buen bache frente a Lewis Hamilton en la pelea por el subcampeonato. Totalmente todavía puede ser recortable en el caso de que Checo no consiga hacer buenas actuaciones, pero la carrera del piloto mexicano y el fin de semana en general de Checo Pérez en el Gran Premio de Austin ha estado muy marcada por los fallos que tuvieron en la configuración del RB19 del Checo Pérez. Esto lo llevó a contar Sergio Pérez desde el sábado y lo volvió a decir el domingo, con un resultado que fue muy positivo y un rendimiento mejor al que habíamos visto en la carrera al sprint. Y es que Red Bull se equivocó completamente en la configuración del monoplaza para Checo Pérez, algo que hemos visto que ha ocurrido en muchos casos porque con una sola sesión de entrenamientos libres es algo que puede llegar a pasar, pero como Checo no clasificó del todo mal porque salía en el 9º lugar, no ha hecho, al igual que han hecho los Haas o los Aston Martin, de romper parque cerrado y cambiar configuración. Checo se tuvo que mantener con esa configuración errónea con la cual no se sentía cómodo y con la cual no conseguía alcanzar el mismo rendimiento con su RB19 que su compañero de equipo, y aún así la carrera ha sido bastante buena, consiguiendo remontar desde el 9º hasta el 5º lugar, pasando por ejemplo a pilotos como Russell, como por ejemplo el Piastri, pero Piastri fue por abandono, o como Charles Leclerc, y acabando finalmente en 4º lugar después del abandono de Lewis Hamilton. Pero ese fue el problema de Checo Pérez, se vio ya desde el sábado y él mismo lo llegó a decir, se veía claramente con la degradación de neumáticos, una cosa con la cual fallaba bastante, tenía una degradación altísima en comparación además con su compañero de equipo, y sabemos lo bueno que es Checo gestionando los neumáticos. Siempre ha sido uno de los mejores pilotos de toda la parrilla en esa gestión de neumáticos. Si estaba sufriendo tanto, pues fue por eso, por esa configuración errónea que esperamos que en su Gran Premio de casa, en el Gran Premio de México que viviremos este mismo fin de semana, no le ocurra. Ya sabemos que ahí sí que habrá esas 3 sesiones, por lo que esa configuración tiene que ser sí o sí la correcta, no como en este caso en Austin que han fallado. Pero esta es la primera de las explicaciones que nos da Checo Pérez.
Con una carrera más dura de lo que parece. Estáis todos cansadísimos, sudando, fue difícil y a ti te tocaba hoy remontar un poco. Sí, pues Austin siempre es una carrera dura, ¿no? En general, pero contento por rescatar algunos puntos, especialmente de la posición donde arrancábamos. Hemos tomado la dirección equivocada en el setup del auto, entonces tenemos mucho por mejorar ahí. El único momento donde Checo llegó a destacar un poco fue en el último stint de los 3 stints que tuvieron, donde empezó con ese neumático medio, luego tuvo un neumático duro donde no llegó a estar bien y acabó con otro neumático medio. Ese último fue la única vez donde Checo realmente se sintió cómodo. También tiene todo el sentido del mundo. El combustible está más bajo, el coche es más ligero y los medios eran mejores que los duros. El duro fue horrible para Checo Pérez y ahí es donde perdió muchísimo tiempo. De no haber sido por eso, es posible que quizá hubiera acabado entrando en el podio porque hubiera quedado por delante de Carlos Sainz. Pero esa última tanda es la mejor que hizo Checo Pérez. Lo que destaca bastante sobre todo es que cada neumático se sentía diferente y en el caso de entre el medio y el duro tiene todo el sentido del mundo, pero en el caso del primer medio y el segundo medio, por mucho que cambie un poco el combustible del coche y que se sienta más pesado, que por eso el rendimiento a final de carrera siempre suele ser mejor, era extraño y es algo que en esta temporada hemos visto con algunos pilotos. Esto suele también tener que ver por el hecho de haberte equivocado con esa configuración, que en momentos o cuando te acostumbras un poco más acabas teniendo mejores sensaciones, pero es algo que yo recuerdo bastante con el caso de Charles Leclerc, por ejemplo, en España, un fin de semana nefasto para el piloto monegasco, donde cayó en Q1 en aquella ocasión, mientras que Sainz consiguió llegar al segundo lugar, pero en la carrera, intentando remontar, solo llegó hasta el 11º lugar, y ahí yo recuerdo perfectamente que hizo neumático duro, medio y luego un duro, y ese segundo duro Leclerc no lo quería porque el primero no le funcionó bien. Cuando entró a boxes para cambiar esos neumáticos medios del segundo stint, él pidió neumáticos medios, aunque su equipo no le hizo caso y puso los duros, pero es que esos últimos duros fueron los que mejor le fueron en toda la carrera, mejor incluso que los medios. Es algo que ya ha pasado, lo que quiero decir, que el mismo compuesto durante la carrera se sienta diferente, y es algo que le ocurrió a Checo Pérez en esta misma carrera. Asimismo lo llega él a comentar. Importante la gestión de la goma, depende de cuándo la pongas, te rinde de una manera u otra. Tú hiciste un buen stint con el medio, pero no era fácil llegar arriba. No, hice muy buen segundo stint, pintaba mejor la carrera, tuvimos la oportunidad de hacer el undercut a Sainz. Creo que hay mucho por analizar sobre la carrera, pero el ritmo en el neumático duro no fue lo esperado. En el caso del otro box del equipo Red Bull tuvimos a un Max Verstappen que logró ganar, pero esta carrera ha sido una de las más sufridas para Max Verstappen porque acabó consiguiendo la victoria, pero la distancia con Hamilton no fue tanta. Incluso a final de carrera tuvo oportunidades el piloto británico de acabar consiguiendo la victoria, que luego acabó siendo descalificado, pero estuvo ahí capaz de haber llegado a adelantar a Max Verstappen y se quedó únicamente a 2 segundos, y porque en la última vuelta tiró la toalla porque había llegado a estar a menos de 1,5 segundos de Max Verstappen en las últimas vueltas. Todo esto se dio por el hecho de que Verstappen estuvo sufriendo con los frenos. Esto la primera vez que lo reportó fue cuando ya se llegó a poner primero alrededor de la vuelta 30, pero le había pasado durante toda esa carrera e incluso durante el sábado. Había tenido bastantes problemas con el freno, que incluso cuando su ingeniero le hablaba por radio pedía que no lo hiciera en frenada porque estaba teniendo muchos problemas y si le hablaba encima se llegaba a desconcentrar. Esto más tarde fue hablado por Christian Horner y llegó a explicar el problema, el cual dice que en frenada, por lo que sea en el caso de Verstappen, se le hacía un coche bastante inestable, y la suposición que tienen, que todavía no habían llegado a evaluarlo y saber con certeza dónde estuvo ese problema, pero creen que tenía que ver con las alturas, que sabemos lo complicado que ha sido este fin de semana por esos baches que tenían en el circuito. Las alturas con el monoplaza lo llevaban un poco más alto de lo normal y creen que eso es lo que ha hecho que en frenada el RB19 de Verstappen fuese más inestable. Esto lo llevamos viendo, como os digo, desde el viernes. Ya perdió la pole en la clasificación del viernes, aunque realmente hizo la pole, pero bueno, por límites de pista se le fue. Como digo, era un coche que estaba siendo más inestable de lo normal y acabó perdiendo la pole por esos límites de pista. El sábado sí que logró la pole y luego logró la victoria, pero también en las primeras vueltas tuvo ciertos problemas y Hamilton conseguía mantenerle en el DRS.
Lo único que luego sí que consiguió abrir ese hueco. Y luego en la carrera, pues todo el Gran Premio estuvo sufriendo con esos frenos, que seguía siendo el piloto más rápido, aun con esos problemas en los frenos, que ya habla bastante bien entonces del RB19, pero ese es el problema. El Red Bull iban más altos de lo normal, más altos de lo habitual, para evitarse el problema que tuvieron luego Hamilton y Leclerc. Verstappen es uno de los 4 pilotos que ha pasado esa prueba de reconocimiento en el caso de los suelos. Solo se ha hecho a 4, esto es habitual, se hacen a un grupo, que se hicieron en este caso la prueba de los suelos a los 3 primeros pilotos y a un coche al azar que tocó Charles Leclerc, y en el caso de Hamilton y Leclerc pues no pasaron ese reconocimiento. Norris y Verstappen sí. Verstappen iba más alto de lo normal para no tocar para que no tocasen ese fondo, y ese fue el problema. No lo tienen del todo claro desde Red Bull si fue ahí el problema por los frenos, pero yo os digo que tendría todo el sentido del mundo. Aún así, les sirvió para conseguir esa victoria, porque consiguieron la victoria incluso dentro de pista, y aunque no lo hubieran hecho dentro de pista por esos problemas que tenían en frenada, lo hubieran acabado haciendo por la descalificación de Hamilton. No se hubiera sentido tan bien, pero claro, ellos levantaron ese coche y hubieran estado en todo su derecho de celebrar la victoria, porque ellos levantaron el coche con un propósito para que no les ocurriera eso. Así que esta es la explicación que nos da Christian Horner. Cristian, esa ha sido una victoria apretada. Sé que no estáis acostumbrados a ganar con ese margen. Sí, hoy estaba muy apretado. Nuestra estrategia ha funcionado, y al igual que nuestras herramientas, y las gracias a Oracle porque nos ha dado un software muy bueno, porque en cuanto a la estrategia, el equipo de estrategia ha dado en el clavo y ha sido un rendimiento fenomenal. ¿Cuál ha sido el problema de los frenos de Max? No estoy seguro del detalle, pero ha tenido problemas. Y cuando tienes problemas con el freno, tienes que conceder un margen y así pierdes rendimiento. Pero ha hecho bien gestionándolo para ganar la carrera. Lando Norris finalmente, después de la descalificación de Hamilton, acaba en segunda posición. Terminó la carrera tercero, pero con esa descalificación sube a la segunda posición. Mismo puesto en el que salió, y eso que en realidad estuvo liderando durante todas las primeras vueltas. Norris gestionó muy bien la carrera, consiguiendo ponerse primero en la salida, abriendo hueco para así, cuando en el momento en el que Hamilton y Verstappen pasasen a los Ferrari, tuviera ese margen para intentar mantener esa posición. No lo daba para más. McLaren ese fin de semana, ya os lo habíamos dicho, que era más lento que Mercedes. Mejor dicho, Mercedes era muy rápido, incluso casi llegando al nivel de Red Bull. Entonces iban a sufrir, y ya lo habíamos comentado aquí en el canal. Aún así lo hizo bastante bien, y eso es lo que llega a decir el propio piloto británico, diciendo que están consiguiendo progresar mucho, que se han sorprendido porque este mismo fin de semana no esperaban un rendimiento tan bueno, porque sí que ha estado muy bien y en ritmo de carrera en especial, porque en la sprint también lo llegó a demostrar, y que están dando pasos para conseguir alcanzar ese objetivo que él ya ha dicho en varias ocasiones, que es el año que viene, desde luego, estar peleando frente a Red Bull. Eso es lo que ha dicho en varias ocasiones Lando Norris, y lo están consiguiendo. Y es lo que os digo, la gestión de neumáticos fue muy buena, y eso además quedó más visible incluso en la carrera de sprint, porque no partía desde una posición tan avanzada en la carrera de sprint, partía más atrás, pero consiguió adelantar a Carlos Sainz, con quien perdió el puesto en la salida porque Sainz salió con los blandos, y luego acabar a nada de Charles Leclerc, que una vuelta más y hubiera quedado por delante del monegasco. Luego ya el domingo pues salía desde la segunda posición, consiguió adelantar a Leclerc en la salida y empezar a abrir un hueco que, como digo, lo gestionó bastante bien, pero el ritmo no daba para más. Hamilton, incluso equivocándose con la estrategia, que ya os hemos dicho en el canal que Mercedes tiró la victoria, porque la podrían, si no se llegan a equivocar con esa estrategia e intentar ir a una parada y luego tener que rectificar más tarde y ya salir por detrás de Verstappen, si no llega a ser por eso, quizá muy posiblemente hubiera llegado a conseguir la victoria, pero pese a todos esos problemas, a Norris lo adelantó, e incluso luego a final de carrera abrió muchísimo hueco. Es decir, que Mercedes era superior, y aún así el ritmo fue muy bueno por parte de Norris, que logra finalmente otro podio, que logra otra segunda posición, está consiguiendo muchos segundos puestos, todavía se queda sin esa victoria, y ya os lo hemos contado en el anterior de los vídeos que Norris incluso ha llegado a superar a Charles Leclerc ya en el Mundial de Pilotos. Carlos no lo tiene tampoco demasiado lejos, y Alonso pues tampoco mucho, porque la distancia entre Sainz y Fernando es muy mínima. Así que bueno, eso
os teníamos que comentar por parte de Lando Norris en este vídeo. Dos noticias con respecto a Fórmula 2, pilotos jóvenes, muchas muy interesantes. La primera de ellas es una ampliación que os dimos hace muchísimo tiempo porque se empezó a hablar sobre esto y ha sido confirmado. Hay un único piloto ya confirmado en la Fórmula 2 para la próxima temporada y este es el italiano Andrea Kimi Antonelli, de la Academia de Pilotos de Mercedes, la joven estrella que está maravillando a todo el mundo. Viene de competir ahora mismo en la Fórmula 4 italiana, viene de ganar 13 victorias, hacer 14 poles en solo 20 carreras. Ha dominado totalmente la Fórmula 4 italiana, es la joven estrella que se está hablando de la Academia de Mercedes para llegar a Fórmula 1 y se hablaba hace muchos meses de que le iban a dar la oportunidad de ir directamente a la Fórmula 2 olvidándose de la Fórmula 3. Eso era el rumor que había y ha sido confirmado. El de 2006 es un piloto de 17 años, va a correr la próxima temporada en la Fórmula 2 en el equipo Prema, que suele ser además el mejor equipo que hay para la Fórmula 2. Correrá con Prema, es el primer piloto para la próxima temporada y ya va a estar en los test de post-temporada que va a haber en Abu Dhabi en las próximas semanas, meses. Así que muy interesante ver este proyecto, lo tendremos en Fórmula 2, veremos si es capaz de, no voy a decir ganar, porque oye, puede ser, además habiéndote saltado a la Fórmula 3, es muy posible que quizá no esté en esa pelea todavía, pero peleando va a ser bastante interesante y como consiga ganar, vamos, es uno de los talentos que más se está hablando para acabar llegando en Fórmula 1, veremos si Mercedes ahí tiene esa joven estrella que lo vamos a ver en un escaparate mayor con esa Fórmula 2. Hay mucha gente quejándose de que la FIA tendría que obligar a un equipo, si quiere pasar por estas categorías, que primero vaya a Fórmula 3, luego a Fórmula 2, ¿no? Como que vaya haciendo el escalón. Yo entiendo que se pueda llegar a librar, sinceramente, aunque lo entendería si viene quizá de otra categoría y vaya directamente a Fórmula 2. Viniendo de la Fórmula 4, sí que creo que el paso natural debería ser Fórmula 3 y luego Fórmula 2, mi opinión, pero tampoco me parece malo que Mercedes le dé la oportunidad si está permitido que lo haga. También, y lo último a comentaros en este sentido, tenemos también dos pilotos a confirmar, pero los ha confirmado Helmut Marko. Ha confirmado los dos pilotos que estarán por parte de Red Bull en Fórmula 2, solo dos, que reducen mucho su cantidad de años anteriores, pero ya os habíamos comentado, esto es una noticia de hace bastante tiempo, que Red Bull quería reducir la cantidad de pilotos que tenían en su academia, por lo tanto tiene todo el sentido del mundo. Van a tener 2 años de la próxima temporada de la academia de Red Bull en Fórmula 2 y esos son, uno de ellos, Pepe Martí. Eso es lo que se está comentando, que Pepe el año que viene estaría en Fórmula 2. Después de un año impresionante donde no lo ha conseguido ganar, pero ha quedado en una muy buena posición en Fórmula 3 y después de firmar con Red Bull, ya se hablaba de esta posibilidad, ya él mismo lo llegó a decir, que lo natural es que corriese en Fórmula 2, pero que no estaba nada confirmado. Esto mismo lo llegó a decir el propio, como digo, Pepe Martí, y finalmente con estas palabras de Helmut Marko lo confirma. Además, como os hayamos comentado en el canal, lo hará en Campos Racing, porque Red Bull, aunque pertenezca a su academia, le ha dejado la oportunidad de confiar si quería en el proyecto de Campos. Ya ha corrido con ellos en Fórmula 3, lo hará también en Fórmula 2. Al igual que Pepe Martí, también estará Isaac Hadjar, que es otro de los pilotos que están en la Academia de Pilotos de Red Bull y correrá el próximo año en esa Fórmula 2, siendo los dos pilotos de la Academia de las bebidas energéticas que correrán en la segunda división, por así decirlo, de la Fórmula 2. Así que bueno, eso ha sido todo por este vídeo. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final del mismo. Dejadme en los comentarios vuestras impresiones sobre todos los temas que hemos estado hablando, qué opináis sobre el abandono de Alonso, el fallo en ese setup de Checo Pérez o cualquiera de las noticias que os hemos comentado, que hemos hablado de temas bastante interesantes. Muchísimas gracias, como digo, por haber llegado hasta este punto. Nos vemos en el siguiente vídeo, que seguiremos hablando de Fórmula 1.